¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? No soy Julio Afonso, él no ha podido estar con nosotros, ni mucho menos nuestra intención es usurpar el lugar, ya que de cara a la próxima semana de nuevo estará por aquí. Le mandamos un afectuoso saludo y también a ustedes, gracias por seguirnos, siempre fieles al canal 58 de la televisión digital terrestre y también a la sanidad, todo lo que engloba en ese campo sociosanitario con el fin de buscar salidas, de que ustedes puedan plantear también sus dudas acerca de cualquier tipo de patología que se pueda presentar y por eso contamos con grandes profesionales en los diferentes sectores que esto abarca. Hoy nos centramos en Hospiten Clínica Roca para hablar sobre un tema relacionado con psicología y con esas problemáticas que se puedan llegar a presentar en ese camino de la vida, pero que siempre abordándolas y contando con una supervisión de profesionales se puede encauzar el camino vital y poder corregirlas sin mayores problemáticas. Eso sí, siempre mostrando el esfuerzo y las ganas de poder llegar a buen puerto. Hoy está con nosotros el doctor, psicólogo de Hospiten, la mencionada empresa clínica Roca, con servicios prestados en el sur de Gran Canaria, también en Las Palmas, Marcos Kenneth López Acosta, que saludamos. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Con nosotros durante el día de hoy para tratar de focalizar la idea, que no es más que buscar el camino, tratar de encauzar con esas problemáticas que sí que pueden llegar a ser asuntos francamente duros, serios, pero contando con una ayuda, supervisión y con ganas de superarse, se puede llegar a salir de ese atolladero, ¿verdad? Sí. Realmente la causa por la que alguien acude al psicólogo pues puede ser de múltiples tipos, es decir, puede ser algo, siempre va a ser algo por supuesto que la persona considera importante, pero puede llegar a ser desde un problema puntual hasta una perturbación crónica, como puede ser una depresión o cualquier tipo de ansiedad llevada a cabo, o sea, que la persona ha sufrido durante años y ambos tipos de perturbaciones se pueden tratar perfectamente. Marcos, ha habido un cambio para positivo. Hace algunos años, escuchar, conocer que una persona acudía a un psicólogo, a un psiquiatra, pues esto era, vamos, que tiene un problema gordísimo. Sí. Madre mía, esa frase francamente malsonante, es que está como algo loco, está un poco ido. Afortunadamente, esto se ha erradicado, o cuesta todavía. No, yo creo que todavía cuesta ¿Sí? un poquito, sí. Seguramente menos que antes, pero sigue siendo un tema tabú. Todavía hay quien llega a la consulta y me confiesa que no va a decir a nadie que está yendo al psicólogo. Y yo creo que en la mayoría de pacientes podría ocurrir esto, ¿no? Sobre todo quizás a lo mejor cuando los pacientes son adolescentes, pero también incluso en adultos. Lo que yo les suelo decir es que, la psicología, por ejemplo, está muy relacionada con el coaching. Y que el coaching es algo que está de moda, ¿no? Exactamente, y que de cara al público, pues la gente confiesa que tiene un coach sin ningún problema. Yo creo que al contrario, ¿no? Que hasta están orgullosos de ello. Sí. Además suena un término que parece que suena rimbombante, sí. ¿no? Sobre todo en el caso de los deportistas, ¿no? Sí, Que son los que, pero vamos, que yo creo que sí, que es verdad lo que dices, que más o menos poco a poco la gente va perdiendo un poco el miedo a ir y a decir que está yendo al psicólogo, pero que todavía queda camino. Más atenciones, más número de pacientes, tanto aquí en el sur de Gran Canaria, también tienes un despacho en Las Palmas de Gran Canaria para esta atención en las diferentes terapias. ¿Observas un número decreciente? ¿Se mantiene? ¿Esto cómo va? Bueno, un poco depende, porque curiosamente también es por épocas. Es decir, durante el año quizás hay más épocas en las que hay mayor afluencia que en otras. Pero también es lógico y hasta cierto punto positivo. Por ejemplo, se da la circunstancia de que en algunas fiestas acude mayor número de pacientes y en otras pues menos. Por ejemplo, concretando, en carnavales va menos gente al psicólogo. Sin embargo, quizás las navidades son fiestas que un poco hay gente que no las lleva tan bien como debería y quizás sí que hace que haya mayor presencia de pacientes en la consulta. Siempre se ha comentado que esta es una época del año, cuando llega el otoño, proclive, para que sean más las personas que acuden. Es curioso. ¿Tiene esto algo que ver con referencia a que el paso de las diferentes estaciones en Canarias igual no se nota tanto? Sí. ¿Tiene influencia directa?
Bueno, yo creo que sí, porque incluso se han efectuado estudios que realmente confirman la influencia de la luz solar en este caso, en el carácter o en el estado de ánimo de las personas. Pero yo creo que hay muchos factores ahí implicados. Por ejemplo, está el síndrome de la depresión, lo que se llaman el síndrome de la depresión postvacacional. Sí. Yo no sé si realmente se podría calificar de depresión o no, dependerá del caso, pero lo que está claro es que hay mucha gente que cuando tiene que volver otra vez a trabajar después de las vacaciones, Retomar el ritmo cuesta. le cuesta. Y yo creo que eso pues está directamente relacionado con lo que uno puede o no disfrutar de su trabajo, que ya eso es algo que se puede resolver también, por otro lado, ¿no? Pero seguro. que tiene mucho que ver con eso. Hay gente que está apasionada con su trabajo, seguramente no tendrá síndrome ninguno. Sin embargo, el que no disfruta tanto de él, pues tendrá mayores problemas a la hora de reincorporarse. Me comentabas antes de comenzar con la entrevista que hay cierta desinformación, o más bien, según lo que estamos padeciendo, ya que la persona, lógicamente, en la mayoría de los casos no son profesionales en esta materia, y confunden un trastorno de ansiedad con una depresión. Marcos, nos gustaría que nos comentaras la diferencia entre ambas patologías. Sí, la voy a comentar, pero lo que sí hay que aclarar es que hay ocasiones, y quizás son frecuentes, en las que digamos que ambas perturbaciones se solapan, sí. Es decir, que pueden coexistir, de hecho coexisten, pero hay otros casos en que no. Aparte siempre, normalmente, se suele mirar un poco cuál es la perturbación dominante. Entonces, depresión y ansiedad. La ansiedad comúnmente y de toda la vida, pues una persona en vez de decir estoy ansiosa ha dicho estoy nerviosa o estoy nervioso, ¿no? Lo que pasa es que ahora continuamente en ese estado exaltado, ¿no? Sí. Pasa que están cambiando un poco los términos y hemos pasado de estar nerviosos a tener ansiedad, por decirlo así. Puede causar con diferentes síntomas, pero vamos, está claro que los principales pues, puede ser en determinados momentos causados por determinadas circunstancias de las que puede ser consciente la persona o no, pues puede tener pues sequedad de boca, palpitaciones, temblores. Normalmente la persona identifica que algo raro está pasando y que se está poniendo nerviosa, que sería la manera común o coloquial de decirlo. Eso en cuanto al tema de la ansiedad. Cuando se convierte en algo que es crónico, entonces es cuando la persona realmente empieza a limitarle y es cuando acude o debe acudir a consulta, a buscar un profesional. Que le afecta en cualquier ámbito de la vida. Sí, sobre todo, bueno, pues en el laboral y en las interacciones personales. Pero sí, realmente a mí no me gusta etiquetar, ¿no? Porque, bueno, tenemos unos manuales de diagnóstico, pero los límites son muy rigurosos, por decirlo así, y hay ocasiones en que esto puede llegar a ser surrealista. No, si tienes 4 síntomas de estos 13, estás sufriendo un ataque de pánico, pero si te falta uno, no. Bueno, claro, la persona lo está pasando mal, entonces no tiene tanto sentido quizás decir si se podría catalogar como un ataque de pánico, realmente lo está pasando mal y es ahí donde hay que actuar. Entonces, a mí no me gusta, como digo, poner etiquetas, pero sí que creo que una perturbación hay que tratarla cuando empieza a ser demasiado limitante para la persona. Podemos poner un ejemplo si quieres, con el caso de la fobia. Muchísima gente le tiene miedo a las cucarachas. Incluso reacciones desmesuradas. Una fobia pasa a decirse que es un miedo irracional, es decir, pasa a ser fobia cuando ese miedo es irracional. Y con el caso de las cucarachas yo creo que lo es. Sí, podríamos pillar alguna enfermedad infecciosa, pero no nos va... No es lo normal. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que no pasa nada porque ese miedo irracional no es limitante. No vamos por ahí rodeados de cucarachas, sino las vemos de vez en cuando, la matamos o no y punto. Pero cuando, por ejemplo, ese miedo irracional es a conducir y necesitamos conducir, ya ahí ya pasa a ser limitante, ya pasa a ser un problema. Porque es influyente. Claro. Entonces, es una fobia igual, pero ese nos está limitando. Entonces, ahí es cuando hay que tratarlo. Ahora, por ataque de pánico, me viene a la mente un caso, además, que conocemos de esta semana. Y la verdad es que se plantean muchas dudas de por qué ocurre, ¿no? Sobre todo cuando te has dedicado durante toda una vida a un campo determinado. Hablamos de la música, el pánico escénico. El pastor Soler se ha retirado de la música precisamente porque no puede con eso. ¿Esto a qué se debe? ¿Se puede corregir? ¿Se puede superar? Sí. Sobre todo cuando viene de donde viene. Una persona que no hace tanto tiempo representaba a España en Eurovisión hace 2 años.
Hombre, en ese caso cada uno tendrá su opinión. Yo me imagino que ahí hay otras circunstancias, ¿no? Sí. Que no solo va a ser, bueno, si se ha dedicado toda la vida a eso y de repente ocurre que tiene ese problema, probablemente haya sido quizás desencadenado por algo. Muchas veces, muchas perturbaciones, es que no me gusta decir la palabra trastorno porque trastorno se relaciona con trastornado y parece que es un Suena poco fuerte el peyorativo, ¿no? término, Sí, ¿eh? sí. Pero muchas perturbaciones suelen ocurrir o por lo menos pasar a manifestarse en determinadas épocas de nuestra vida y que suelen coincidir, por ejemplo, con un aumento de responsabilidades. Puede ser tener un hijo, puede ser mudarse de casa, puede ser tener otro cargo laboral, o también con los cambios, por supuesto, pero si además ese cambio conlleva un aumento de responsabilidades, yo creo que eso todavía puede ser un disparador mayor a la hora que se produzca una perturbación. Porque siempre lo has tenido, has estado ahí dormido o lo has sabido llevar de la mejor manera posible, pero llega un momento que hace un crack, ¿no? Que automáticamente todo se vuelve... Y otros casos en los que realmente no hay nada de fondo salvo una predisposición. Es decir, nosotros nacemos con un legado genético y hay personas que pues, son más nerviosas que otras. Otros, digamos que cualquier situación estresante le ataca una parte de su cuerpo, somos más proclives a sufrir en esa determinada zona. Tenemos una disposición todos. Y esa disposición, que como dices, permanece latente, en cualquier momento puede llegar a producir una perturbación limitante, algo más serio, un problema que la gente puede llamar problema psicológico, es un problema pero que influye en la psicología, en el estado de ánimo de la persona. Ahí es cuando se puede plantear acudir a un psicólogo. ¿Superable? Por supuesto, yo quizás soy muy positivo, pero sí pienso que todo es superable, pero como te comentaba antes de la entrevista, realmente el tipo de terapia que utilizo yo lo que busca es tratar de reorientar a la persona, es decir, ponerla de nuevo en la búsqueda de sus valores, de la búsqueda de lo que a la persona le importa realmente. Cada persona tiene cosas que valora, afortunadamente, en diferentes campos, en el campo de la familia, en el campo del trabajo, si lo tiene, en el campo del ocio, en el campo de cuidarse a sí mismo, en los diferentes ámbitos de la vida cada persona valora algo. Eso se suele perder el camino cuando uno entra en un determinado estado, cuando tiene una perturbación, digamos que se pierde en el camino de su vida, por decirlo así, y el papel del psicólogo en ese caso es ayudar a la persona a volver a encontrarlo, ayudar a que la persona sea de nuevo autónoma lo antes posible. ¿Y esto cómo se logra? A nivel de terapia, a nivel farmacológico. Bueno, sí, se puede, el tema farmacológico, ahí es donde entraría ya un psiquiatra. El tratamiento puede ser paralelo, puede estar una persona yendo al psiquiatra y acudiendo al psicólogo. Como complementos. Exactamente, pero entiendo que sobre todo será para perturbaciones graves, ¿no? Y sobre todo las críticas, por decirlo así. En el caso del tratamiento psicológico, pues se actúa tanto a nivel interno como a nivel externo, es decir, la persona puede tener pensamientos que le molestan, que le perturban, sensaciones, emociones, sentimientos que le molestan, que le perturban, pero siempre va a ser dueña de su conducta. Entonces, desde el punto de vista psicológico, por lo menos yo, con este enfoque, que es la terapia aceptación y compromiso, lo que trabajo es para que las personas se den cuenta de que de lo que son verdaderamente dueños es de su conducta y de que traten de corregirla en el sentido de que la dirijan hacia aquello que más valoran, y se hace trabajando internamente. Por otro lado, se puede trabajar en las circunstancias externas de la persona, es decir, y ahí quizás sería una labor más parecida a lo que hacen los coaches, ¿no? Porque sería coger y, bueno, descubrir junto con la persona qué cosas en su entorno se pueden cambiar y un poco dirigirla o encauzarla precisamente a la modificación de esas cosas, de esas circunstancias que quizás no son las adecuadas para ella. En el campo práctico, Marcos, en estos últimos años, ¿cuáles son los principales casos que se presentan? Y aquí sí que nos gustaría centrarnos en las franjas de edad. Ahora mismo tienen una tensión. Más personas jóvenes, personas de mediana edad, personas de edad avanzada, o aquí no hay distinción. No, sí la hay, sí la hay. De hecho, nosotros allí vemos desde niños hasta adultos, personas mayores, por supuesto.
Para mí, bueno, cada edad pues tiene unas perturbaciones que pueden ser más predominantes que otras. Lo que sí es cierto que la manera de trabajar también es diferente. En mi caso, por ejemplo, con niños de hasta unos 9 años, yo prefiero trabajar con los padres. Porque, primero, no digo que esté mal, ojo, es mi opinión, pero llevar a un niño a un psicólogo con una edad inferior a esa podría producir estigmatización. El niño, que bueno, ve algo, ¿no? Ahí se está enterando un poco de lo que está haciendo y luego a lo mejor lo cuenta en el cole, con sus amigos, comenta este tema. No sé, quizás en esa franja de edad es más conveniente trabajar con los padres, sobre todo porque... Darles a ellos las pautas para que apliquen luego en casa. Sí, porque muchas veces, como digo, más que ser un trastorno, lo que es una conducta que no es la adecuada en el caso de niños. Entonces, lo que provoca muchas veces la conducta de los niños son las interacciones que tienen los padres con él. No digo que sean responsables, responsables lo son, pero no son culpables de nada, pero cambiando los roles. Exactamente, la forma de comportarse podrían provocar el cambio que ellos quieren en el caso del niño. Eso hasta 9 años. A partir de ahí ya entramos en la adolescencia también y ya se puede trabajar perfectamente con ellos. Traen una serie de problemas a consulta pues relacionados con su edad y luego pues otros que todos conocemos, pues como el tema del bullying, el tema de la anorexia, el tema de la bulimia y otras cosas pues digamos no tan graves, físicamente tan graves, lo son, pues son importantes, pero otro tipo de problemas que se suelen tener a esa edad en cuanto a las relaciones con sus iguales o las relaciones también con sus padres, ¿no? Luego tenemos el caso ya de los adultos que quizás las perturbaciones más predominantes ahora mismo sea el tema de los trastornos relacionados con la ansiedad, los problemas o síntomas relacionados con la ansiedad, más que incluso, en mi caso, por lo menos yo lo percibo así, que con la depresión, porque siempre se ha dicho, ¿no?, que dentro de X años pues un tanto por ciento va a tener depresión en nuestra sociedad, pero para mí la ansiedad quizás es el síntoma que ahora mismo más está predominando cuando alguien acude al psicólogo. Igual porque la depresión pues no la ven como algo que un psicólogo puede ayudar a llevarle, a llevarla a superarla, ¿no? Pero realmente me encuentro con más casos de ansiedad en cuanto al tema de adultos e incluso ya personas mayores. Lo que pasa es que aquí ya entramos, cuando ya estamos hablando de ancianos, pues en otro tipo de problemas que tiene que ver pues ya con síntomas del campo de la neurología, ¿no? Estás hablando sobre diferentes patologías que además nos suenan familiar, pero esto puede llegar a significar también un arma de doble filo, porque se suele jugar a ser médico, con esto de que vemos a lo mejor un comportamiento no normal en alguien de nuestro entorno, en alguien que podemos conocer, y se sueltan frases como, es que esta persona es bipolar. ¿Qué es la bipolaridad? Bueno, pues sí, la verdad que sí, que me parece una pregunta interesante porque sí que se usa mucho y es más, he oído usarla a niños de 12 años en la consulta, de decir, bueno, pues esta persona es que es bipolar, refiriéndose a otros compañeros, ¿no? El tema del bipolar, podríamos saber un poco, tener una noción de lo que es una persona con, ahí lo voy a llamar como está diagnosticado, con trastorno bipolar, que además hay de diferentes tipos. Si vemos la película Mr. Jones de Richard Gere, sí, ¿no?, que ahí es donde él actúa precisamente como una persona que sufre ese tipo de trastorno. Es un trastorno serio, porque además puede cursar con síntomas psicóticos. El doctor Jekyll y Mr. Hyde, sí. Sí. Dos personas completamente... Sí. Y además el problema precisamente es que lo sufre bastante la familia, el entorno de esa persona. La bipolaridad, digamos que es, por decirlo así coloquialmente, periodos de euforia alternados en el tiempo, por supuesto, no es de un día para otro, sino suele durar quizás un par de semanas el periodo de euforia, alternados con periodos de depresión, que eso ya suelen ser más duraderos. Esa alternancia es precisamente, digamos, lo que más se conoce y lo más que el mayor indicio de tener un trastorno de bipolaridad, que ya digo que puede ser de diferentes tipos. Se puede presentar a lo mejor solo el periodo de euforia en un momento dado, que bueno, ya técnicamente se llama periodo de manía, ¿no? Digamos que sería eso, periodos de manía alternados con periodos de depresión. Y a lo mejor nosotros solo identificar el periodo de depresión y no identificar que anteriormente ha habido un periodo de manía, ¿no?, de euforia.
Esto tiene un tratamiento farmacológico. Luego, además, por supuesto, psicológicamente, con un tratamiento psicológico se puede ayudar. Sí, y se puede ayudar bastante al paciente. Pero el tratamiento, pues suele ser predominantemente farmacológico, sobre todo cuando hay casos de psicosis, que es cuando ya hay alucinaciones, cuando ya, bueno, el comportamiento de la persona ya se sale bastante de lo normal. Y ya digo que la familia lo sufre muchísimo. Muchísimo. Yo he tenido, pacientes, no porque sean bipolares, sino porque tienen un familiar que es bipolar, acuden a consulta para tratar de superar el trauma que le ha causado la convivencia con esa persona, que eso ya es bastante curioso. Desde luego, y duro. Y duro, sí, por supuesto. ¿Se localizan? ¿Hay localizados, diagnosticados muchos casos de bipolaridad? Pues, sí que los hay. ¿Aquellos que se pueden llegar a superar? Sobre todo suelen estar en determinadas unidades de hospitales, suelen estar, porque requieren, sobre todo cuando hay psicosis por medio, requieren ingresos hospitalarios y medicación muy fuerte. Pero sí que son más comunes de lo que pensamos. Por eso y niveles me imagino que también habrán. Sí, pero son más comunes. De hecho, el que hay una película sobre eso, de Richard Gere, que indica un poco la frecuencia. Que la vean, porque con una rapidez consideramos también algo de irresponsabilidad, soltamos ese término, es que bipolar, pues mira, a lo mejor ayer estaba tan contento y hoy te contesta de aquella forma pues igual porque hoy no tiene buen día. Exacto, ¿no? Lo mismo que la depresión, ¿no? Nosotros, vamos a ver, nuestra vida se compone, o podemos tener en nuestra vida diferentes tipos de emociones. Una vida emocionante no tiene que ser una vida en la que nos la estemos pasando siempre bien, ¿no? Con picos de subida únicamente. Exacto, hay picos también de bajada. Eso es una vida emocionante. La vida que no es emocionante es la vida que es plana, sin muy aburrida. Exacto. Entonces, podemos pasárnoslo muy bien, podemos pasárnoslo muy mal, y se van alternando, ¿no? Entonces, la gente cuando está en el pico bajo, por decirlo así, es cuando ya enseguida, no, tengo una depresión. El problema que tiene eso, porque una persona puede decir, no, tengo una depresión y no pasa nada. El problema es cuando acude a medicarse. Ese es el verdadero problema, y peor todavía si se automedica. Porque cuando alguien tiene un problema, muchas veces lo que quiere es tomarse una pastilla y quedarse como si estuviera desconectado. Mucha gente va buscando eso. No quiero pensar en el problema. Claro, si no piensas en el problema no lo resuelves tampoco. No quiero pensar nada, solo quiero dormir. Que, vamos a ver, es fácilmente entendible que una persona quiera hacer eso. Hay que ponerse en su lugar y, por supuesto, es lógico en muchísimos casos que la persona quiera resolverlo entre comillas, de esa forma. Claro, que por gusto nadie se pone mal. Exacto. Sí. Pero lo que hay es que tratar de, usted puede medicarse, sobre todo si la perturbación es crítica, pero conviene también que reciba ayuda, tratamiento psicológico para tratar de encauzar de nuevo el proyecto, el camino de vida del paciente, realmente para que vuelva a ir hacia lo que le importa. Mucha gente pierde las ganas de hacer todo aquello con lo que disfrutaba antes. No se trata en principio de que vuelva a recuperar las ganas, se trata de que vuelva a hacer lo que hacía antes de perder las ganas de hacerlo. ¿Y esto cómo se logra? De buenas a primeras, esa realidad negativa cambia en un par de horas, nos despertamos el día siguiente. Esto lleva un proceso, lleva un trabajo, lleva un camino. Sí, depende del problema, pero desde luego hay gente con la que hay que hacerlo poco a poco, hay que empezar primero, si realmente viene la persona y plantea este tipo de problema, habría que un poco hacerle ver experimentalmente que lo que está haciendo quizás no le está, quizás no, si está en consultas porque lo que está haciendo, el tipo de solución que está aplicando hasta ahora no le está funcionando. Claro. Está luchando con algo, pero no le está funcionando porque se siente mal, se encuentra mal y está limitado. Claro. Entonces, lo primero es tratar de que identifique eso. Lo que está haciendo ahora no le sirve. Si está de acuerdo en eso, pues entonces habrá que hacer otras cosas. Y ahí es cuando se propone, exacto, por parte del paciente, querer cambiar esa realidad. Es que si no, no hay nada. Si no, no hay nada que hacer. Es decir, ya el psicólogo se diferencia del psiquiatra porque no le vamos a dar ningún tipo de medicación. Entonces no es una pastilla que con esto se arregla todo. Yo creo que la otra forma tampoco, aunque te lo dé un médico, en este caso no. Yo creo que tiene que hacer algo el paciente, ¿no? Cambio de actitud. Exactamente, de actitud, sobre todo, ya digo, de conducta. Ese es el tipo de enfoque que yo utilizo. Entonces, es primero proponérselo, ¿no? Una vez que se haya identificado, proponerle, bueno, pues en esto se basaría el tratamiento, esto es lo que haríamos. ¿Estás dispuesto? Exacto. ¿Quieres hacerlo? ¿Estás convencido? Y ahí es donde viene el compromiso. Es decir, por eso decía antes que uno de los enfoques, el que más practico, es terapia de aceptación y compromiso. Aceptar precisamente lo que se está, por decirlo así, pasando, lo que se está sufriendo, lo que está ocurriendo, la situación,
y luego comprometerte en cambiarla. Esto además está muy relacionado con algo que digamos que está muy de moda ahora, que es el mindfulness. Es un tipo de meditación, pues se está practicando bastante por ahí, y nosotros lo usamos pero como una herramienta aplicada a un caso concreto. Muchísimas en la actualidad, ¿verdad? Sí, pero no es meditación porque sí, ni mucho menos, sino que en este caso se hace uso de eso en terapia para casos concretos y específicos. Aparte de este enfoque, se utilizan otros tipos de enfoques, porque en psicología mucha gente no trabaja solo con un tipo de corriente, sino que trabaja con varias, dependiendo un poco del tipo de paciente, del tipo de problema que traiga a consulta. Entonces hay otro tipo de terapia, como terapia estratégica o incluso hipnosis, que también se trabaja con eso. ¿Más atención en hombres o mujeres? Mujeres. ¿Sí? Sí, las causas, eso habría que verlo, pero mujeres, sí, sin duda. Porque... ¿Quizás es porque son más valientes? Sí. Tienen menos miedo a abrirse o a buscar soluciones. Eso yo creo que es un profesional, un especialista, pero no deja de ser un desconocido. Yo creo que es el key de la cuestión ese. Yo creo que las causas pueden ser múltiples, pero quizás la más importante puede ser esa. Las mujeres en general, y estamos hablando en general, entran más en contacto quizás con sus emociones y tienen menos problema a la hora de abrirse y de tratar de solucionarlas y de tratar de confiar en alguien que pueda ayudarles a salir del paso, ¿no? Las mejoras depende de las diferentes sesiones, es otra de las cuestiones que también se plantean en infinidad de ocasiones, hablando sobre estos temas. Equivocadamente, hemos escuchado de todo, además algunas auténticas locuras, barbaridades, el hecho de decir, no, es que el psicólogo trata de que vengas más sesiones para cobrarte más dinero. Digo, hombre, son profesionales, son médicos, en este caso entendemos que no debe de ser la regla normalizada a seguir, está muy claro, me atrevo a decir casi en la mayoría de los casos. Pero, ¿cuántas sesiones? Esto también es dependiente de un montón de factores, me imagino. Sí, vamos a ver, hay, digamos, psicólogos que tardarán o que ocuparán mayor número de sesiones que otros en los tratamientos, dependiendo de la corriente o del enfoque que sigan, ¿no? Por ejemplo, también es muy visto en el cine el tema de la corriente psicoanalítica. Bueno, sí. Allí... A tumbarte en el diván y cuéntame tu vida. Tenemos a Woody Allen, ¿no? Que, bueno, un poco con él se identifica el tipo de paciente que acude a un psicoanalista, con todos mis respetos, por supuesto, para lo que es esa corriente de terapia. Y que está más normalizada, precisamente por eso, porque lo hemos reflejado en el día a día, en el cine, en la literatura. Cuénteme, doctor, lo que... Sí. El problema que tiene eso es que efectivamente... La relación de dependencia, es que tengo que ver a mí... Relación de dependencia, por un lado, que quizás eso es lo más problemático, y luego encima que económicamente no todo el mundo se lo puede permitir, lógicamente, ¿no? Vamos a ver, en cuanto a mi enfoque, al que sigo yo, número de sesiones, bueno, no se puede definir exactamente porque dependerá del tipo de caso, el tipo de paciente, el tipo de problema, pero yo creo que con una media de 10 sesiones puede ser suficiente para una perturbación, digamos, medianamente grave, pero hay casos en los que con 1, 2, 3 sesiones pues se puede volver a encaminar de nuevo al paciente, y por supuesto habrán casos en que haya que usar más de 10 sesiones, pero vamos, que lo que se llama terapia corta, terapia breve, perdón, es hasta, más o menos hasta 10 sesiones, un promedio de 10 sesiones, y ese es el enfoque que en mi caso utilizo. Es que precisamente lo maravilloso de tu campo, de la psicología, es que cada persona es un mundo. Sí, tratar. Exacto, sí. Siempre se rigen por una serie de parámetros igualitarios para llegar al kit de la cuestión. Claro. Pero habrás escuchado de todo. Sí. Siempre, bueno, hay que tener referencias, hay que tener unos criterios que pueden estar estandarizados, pero luego, por supuesto, como bien dices, cada paciente es un mundo y hay que tratar a cada paciente de una manera específica, es decir, un tratamiento para cada paciente. Entonces sí, la verdad que se ve de todo, pero lo que está claro es que un profesional, haya ley orgánica de protección de datos o no, tiene que guardar el secreto profesional, y sobre todo lo digo porque en muchos casos las personas no se deciden acudir a un psicólogo precisamente por esto, ¿no? Porque tienen el miedo a la pérdida de la intimidad. Y ahí sí me gustaría comentar una cosa. No es necesario en absoluto, en el tipo de enfoque que sigo yo al menos,
enterarte de todo lo que rodea a la vida o todas las circunstancias de la vida de una persona cuando va a consulta. Detalles minuciosos. Sí, ni del pasado siquiera, porque nos basamos en el presente. Está claro que el paciente siempre tiene una historia que contar y él es el primero dispuesto a contarla. Y él tiene sus motivos, los motivos que él cree que le han causado esa perturbación. Pero en mi caso al menos, yo trato de acotar lo máximo para que la cantidad de información que tenga que transmitir el paciente sea la mínima. Ya digo, hay otras terapias, otros tipos de terapias que vamos, sobre todo las que duran años, que ahí el paciente va desde que nace prácticamente, desde que tiene uso de razón hasta la fecha actual, ¿no? Pero no es el caso de estos tipos de enfoques y por tanto no debe tener miedo el paciente o la persona que acuda a consulta de perder su intimidad, porque realmente no, primero somos profesionales y lo que se diga en consulta no sale de ahí, y segundo no va a tener necesidad de entrar en mayores detalles de los que sean necesarios para poder tratar ese problema que tiene. Marco, pregunta más personal, dos en una. Con estos problemas uno se va a casa. Esta es la primera. Hay algunos casos que sorprenden y de qué manera, por una dureza, por sí, detalles, lo que antes señalábamos. Y cuando un psicólogo puede entrar en un bucle de este tipo, un psicólogo, un profesional, ¿quién ayuda al psicólogo? Pues es una buena pregunta, aunque afortunadamente uno tiene formación aún que le contando ayuda, con esas herramientas. Sí, uno tiene formación que le ayuda precisamente para estos casos, pero sí que tenemos que aplicarnos muchas veces nuestros propios conocimientos para poder, por supuesto, porque uno cuando está en consulta tiene que estar bien. Claro. Tiene que estar bien, me refiero, tiene que estar estable, por decirlo así, y tiene que estar atendiendo plenamente al paciente. No tiene que estar pensando en sus propias historias, ni en lo que le genera lo que está. En la medida de lo posible tiene que estar, porque si no, no seríamos eficaces. Si está una persona hablando conmigo y estoy pensando en mis problemas, pues ¿qué sentido tiene? Entonces hay que prestarle atención. Por tanto, una persona que esté, un psicólogo que esté atendiendo, tiene que estar estable, por decirlo así. Entonces, bueno, pues hay psicólogos que requieren lógicamente de la ayuda de otros psicólogos, pero también es cierto que no tiene por qué ser muy frecuente porque evidentemente contamos con herramientas propias, ¿no? que podemos utilizar en este caso, pero sí que hay casos que son bastante duros y bastante graves y que por supuesto siempre te llevas algo a casa, es que si no, no seríamos humanos, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer después es tratar de gestionarlo. Desde luego. Hay cierta desinformación con referencia a Hospité en Clínica Roca, no sobre otros parámetros, otras especialidades, pero sí que te quedas sorprendido cuando estás por ahí prestando también tus servicios, que la gente no termina de saber con referencia a ese campo que se abarca. Sí, bueno, la verdad que está claro que en un hospital quizás la gente no piensa que dentro va a haber un psicólogo atendiendo, ¿no? Porque bueno, puedes pensar en un montón de especialidades, historia, ¿no? Y bueno, históricamente, además, pues en un sitio determinado se han tratado determinadas cosas, pero las especialidades médicas van aumentando. En el caso de Hospital, en el caso de Clínica Roca, ¡qué fantástico! Tanto en San Agustín como en vecindario, que ha ido creciendo pues poco a poco, ¿no? Entonces, ¿dónde nos situamos en vecindario, concretamente? En la avenida de Canarias, está en una zona bastante principal y céntrica. Entonces ha pasado de tener una planta a tener varias plantas ahora el edificio y tratar muchas especialidades médica y también psicología, pero claro, como históricamente, digamos que... ¿No se prestaba ese servicio? Sí, exactamente. Pues entonces ahora es cuando la gente está empezando a conocer que existe y está empezando a acudir, ¿no? Porque... Se quedan muy sorprendidos, ¿no? Me decías que te abordaba alguna persona o le comentas, no, que yo soy el psicólogo, presto servicios aquí. Ah, pero tienen área de psicología. Sí, cierto. Y además es que muchos trastornos, digamos, orgánicos, médicos, muchas veces podrían ser adecuadamente tratados paralelamente, es decir, además con terapias psicológicas. Me refiero, por ejemplo, al caso del dolor. Hay dolores crónicos que tienen una causa orgánica, cualquier tipo de causa, ¿no? De motivo médico, pero es que además el dolor se puede tratar de una manera eficaz, digo adicionalmente, pues con terapia psicológica. Entonces, si alguien va a un especialista, pues por un tema de dolor, al mismo tiempo, si se lo puede permitir, si quiere, puede acudir también a terapia psicológica para tratar de convivir de alguna forma con ese dolor mientras, ya digo, son dolores crónicos, mientras lo tenga que sufrir
y poder seguir conduciéndose en su vida, ¿no? Habitual, y como decía antes, seguir persiguiendo, como complemento, persiguiendo sus valores, ¿no? Bueno, que sí que existe un gabinete de psicología y en los dos centros, en Santa Lucía, en vecindario, cercano, para que se hagan una idea, al Centro Comercial Atlántico, en la avenida de Canarias, en la principal. Sí, al principio de la avenida de Canarias es donde está en vecindario, y luego... Ese gran edificio que ha seguido ganando plantas, y Clínica Roca, el histórico edificio de siempre, San Bartolomé de Tirajana, en San Agustín. Exactamente, sí. Que pueden hablar con Marcos para formular cualquier tipo de duda al respecto, y luego también para someterse a terapias en el caso de que fuera necesario. Y hazte promoción también en Las Palmas de Gran Canaria, en tu despacho privado. ¿Dónde estás? Sí, estoy en la calle Galicia, al lado del Mercado Central. Sí, ahí atiendo, y bueno, pues para todo el que quiera acudir, pues la puerta está abierta, por supuesto. Marcos, que te queremos agradecer muchísimo que hayas comentado, además con esa claridad que te caracteriza, temas, algunos de ellos muy, muy espinosos, y abrir la puerta para que todo aquel que desee pasar, y en el caso de tener algún problemilla, reconducir su vida. Para nosotros esto sí que es un objetivo clave dentro de un espacio lógico que se dedique al ámbito de la salud. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer, de veras que sí. Igualmente. Hablamos en una próxima ocasión. Gracias. Marcos Kenneth López Acosta, profesional, psicólogo, doctor en Hospitén Clínica Roca, también a nivel privado con su despacho, acaba de mencionar, en Las Palmas de Gran Canaria, hoy dándonos pautas y compartiendo su tiempo con nosotros acerca de un tema apasionante. Y lo bueno, siempre quedándonos con un futuro esperanzador, es que todo tiene solución. Lo importante es que tú tienes que ser el primero en dar el paso para que esa solución venga a tu vida, no de una forma milagrosa, pero sí a base de trabajo con las terapias y todo lo que sea necesario para buscar siempre ese fin positivo de progreso y de mejora. Ha sido un placer estar contigo. Ya la próxima semana, más que seguro, estará por aquí también el compañero y amigo Julio Afonso en su espacio dedicado al ámbito de la salud, Canarias, calidad de vida, como siempre, los jueves en el canal 58 de la televisión digital terrestre. Les esperamos. Hasta la próxima semana.